Programa. Ahora damos paso a la ponencia sociales, el futuro de la educación ambiental, que presentará la bióloga Samantha Luz Martínez Caballero, Andrés Jiménez Solar y la doctora Concepción Martínez Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Nos gustaría comenzar la presentación haciendo hincapié en el creciente desarrollo de las tecnologías de telecomunicaciones del que todos hemos sido testigos. Estas han ayudado a crear nuevas formas de comunicación, lo cual nos ha permitido interactuar con personas en casi todas las partes del mundo de manera inmediata. Coloquialmente decimos que nos ha conectado. También nos ha dado acceso a la información, creando una base digital de datos masiva que difícilmente llegaremos a conocer en su totalidad. Y recientemente, con la pandemia, también nos permitió no detener totalmente la educación mundial con la implementación de clases en línea. Desafortunadamente, el acceso a estas tecnologías todavía no es universal. El reporte digital del 2022, el Global State Shock, que publica cada año Data Reportal, en colaboración con We Are Social y Hootsuite, revela que 5 millones de personas en el mundo tienen acceso a Internet. Esto es aproximadamente 63% de la población mundial. Sin embargo, en el mapa que también publican ellos, podemos observar que es evidente la brecha digital que existe en el acceso a Internet. Mientras tenemos zonas como Norteamérica que tienen un porcentaje muy alto que alcanza el 93% de acceso, también tenemos lugares como África Central que tenemos un 25% de acceso. Nosotros nos encontramos en lo que ellos catalogan como América Central y tenemos un 70% de acceso al Internet. Específicamente en México, según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares realizada por el INEGI, que colabora con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, reportan que en el 2021 había 88.6 millones de personas. Esto es un poquito más del 75% de la población de 6 años o más. Y de esta total de personas, el 81.6% se concentra en las zonas urbanas, mientras que en cuanto a las zonas rurales, únicamente poco más de la mitad de la población tiene acceso al Internet. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el acceso a Internet está tan sesgado? Bueno, en México el desarrollo de las telecomunicaciones es gracias a la privatización, lo que genera una brecha digital inminente. ¿Y en qué consiste esta brecha digital? Pues en no tener acceso a Internet, sí, pero no solo eso, sino que también a la incapacidad para usarlo, es decir, no contar con las herramientas para acceder al Internet o no saber cómo hacerlo, lo que genera desigualdades que impactan en los grupos menos favorecidos y a las poblaciones más pequeñas. En las zonas urbanas, por ejemplo, contamos con acceso a Internet incluso en el transporte público, en parques, en plazas. Sin embargo, en las localidades de pocos habitantes el interés económico es menor para proveerlo y entonces no se da. La aparición de nuevas tecnologías durante la revolución digital que estamos viviendo ha propiciado una transformación cultural, social, económica y política, haciendo que la brecha digital sea más notoria, no solamente en la disposición de las herramientas, sino también en el conocimiento sobre el uso de las mismas que ya les mencionaba. Esto agrava y polariza la división de la sociedad y algunos autores consideran que esto transgrede el derecho humano a la información, siendo indispensable para poder conocer y ejercer sus propios derechos. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis porque a partir de ahora voy a comenzar a referirme a las TIC. ¿Y qué son las TIC? Bueno, pues son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, la producción, el tratamiento y la comunicación de información presentada en diferentes códigos. Esto es sí el Internet, pero también las herramientas que utilizamos para acceder al Internet, sean teléfonos inteligentes, computadoras, tablets, etc. En México se ha tratado de implementar, por ejemplo, el llamado Sistema Nacional e-México, donde los objetivos eran la conectividad y el acceso a la información a toda la población mexicana a través de estas TICs. Y hasta el 2013 se formuló como tal una reforma constitucional en la que se establece que el Estado garantizará el derecho al acceso a las TIC, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2013 con la finalidad de promover la inclusión y la equidad en sectores vulnerables. También en el 2015, por ejemplo, se lanza la red compartida y México Conectado,
que buscaba ofrecer cobertura a toda la población, incluso en aquellas zonas rurales, en donde las operaciones, más bien donde los operadores no encuentran incentivos para invertir y propician que el Internet en espacios públicos pues no estén activos. Sin embargo, dichos planes únicamente contemplan el diseño y la implementación de las TIC, más no la falta de capital para adquirir herramientas tecnológicas que permitan el acceso a Internet, sean pues cualquiera de las TICs que ya les he mencionado, aunado al desconocimiento sobre el uso y el funcionamiento de estas herramientas. Ahora bien, con la reciente pandemia, atender las TIC en todo el mundo se volvió una tarea principal debido a la implementación del llamado home office y de las clases en línea con la educación a distancia. Se requería una mejora significativa para soportar a toda la población que estábamos haciendo uso de ellas. Y aunque algunos autores señalan que la pandemia redujo las posibilidades de acceso a la educación a masas de estudiantes de poblaciones vulnerables o ya vulneradas, sin embargo, la encuesta para la medición del impacto de COVID-19 en la educación del 2020, que es realizada por el INEGI, resalta que 32.9 millones de personas entre los 3 y 29 años se inscribieron en el ciclo escolar que corresponde al 2020-2021. Y estos son 2.5 millones más que el año previo. Eso quiere decir que 2.5 millones de personas tal vez no tenían tiempo o las herramientas para estudiar, pero lo encontraron gracias a la pandemia y al desarrollo de herramientas digitales para la educación. Sin embargo, la encuesta también revela que las pérdidas fueron mayores, ya que 5.2 millones de personas no se inscribieron por algún motivo relacionado con la pandemia. Entre los motivos más mencionados está la falta de recursos debido a la falta de empleo que trajo la pandemia. Otros mencionaban la poca funcionalidad para el aprendizaje que percibían en las clases a distancia, y un buen porcentaje también habló de la falta de acceso o de utilización de las TIC. Utilizar las redes sociales en el ámbito educativo brinda amplias posibilidades, y aprovecharlas como un recurso metodológico ha resultado en la exposición de contenidos que pudieran haber resultado difíciles o tediosos en el formato de educación tradicional, a ser amenos, atractivos e interesantes. Asimismo, las redes sociales se han convertido en espacios en los que docentes y estudiantes interactúan con la información y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar los objetivos deseados. Entre los productos de divulgación científica utilizados en la educación ambiental moderna a través de las redes sociales, destacan los memes, las infografías, videoconferencias, cápsulas cortas, podcasts, entre otras. El reto consiste en ser creativos, cuidar el lenguaje y el contenido gráfico, tener conocimiento sobre el uso de pues, herramientas para edición y, por supuesto, tener conocimiento sobre el tema a tratar, ya que se tiene que traducir de alguna manera el lenguaje técnico que utilizamos normalmente en cada una de nuestras especialidades. Sin embargo, esta misma tendencia y facilidad para encontrar y divulgar información a través de las redes sociales ha traído consecuencias graves en la réplica de información errónea, a tal grado que las mismas redes sociales tuvieron que censurar contenido respecto al uso y divulgación de información no comprobada. ¿Y por qué se da esto? Bueno, hay que entender que las redes sociales son un medio de consumo o son para nuestro consumo. Y normalmente cuando entramos a alguna red social es un momento de descanso, de ocio, queremos más que nada entretenernos. Y la manera de hacer esto es acceder a información más clara, concisa y a veces que no está especializada. Y puesto que este sector es relativamente nuevo y que no es su propósito, pues no contamos con revisión por pares, por ejemplo, o no tenemos índices de factores de impacto como en las revistas. El intercambio de interacciones por parte de los usuarios y los generadores de contenido está en función de la tendencia digital, es decir, lo que se mantiene con mayor popularidad dentro del ciberespacio. Y el único indicador que tenemos son las interacciones que maneja cada red social. Sin embargo, dichas interacciones no representan la veracidad de la información en ellas, sino la popularidad. Y se convierte en responsabilidad de nosotros como usuarios discernir la información y en medida de lo posible también hacer comentarios hacia los otros colegas que divulgan cuando la información no es veraz o no está comprobada.
Solo siendo críticos con lo que consumimos y compartimos podemos generar un impacto positivo en la divulgación de la educación ambiental y en general de la divulgación científica. Me gustaría ir cerrando esta ponencia con, pues diciendo que si bien las redes sociales son una herramienta tecnológica importantísima y eficaz para la divulgación científica y educación ambiental, pues también tenemos que estimular a docentes, a investigadores, a alumnos a participar en talleres para acercar la ciencia a las poblaciones vulneradas por la brecha digital. Y tenemos el gusto de colaborar con Andrés Bani Jiménez, que es el presidente de la Sociedad Científica Juvenil de Oaxaca, región Costa, que dirigió este recorrido científico en la Sierra Mije, en el estado de Oaxaca. Durante este recorrido se llevaron talleres y pláticas científicas a poblaciones que no tienen acceso a Internet, lo cual se logró a través de apoyos solicitados a los municipios del estado. Las redes sociales son el futuro de la educación ambiental y divulgación científica, pero continuar con tareas como esta es vital para continuar con la formación de las infancias de comunidades vulneradas de nuestro país y poder seguir educando para proteger al ambiente. Me despido con esta imagen de varias instituciones, páginas que manejamos en redes sociales, de las que somos fundadores o hemos colaborado, que son de amigos y colegas que están muy comprometidos con la divulgación de la ciencia en nuestro país. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario.